El día de hoy vamos a hablar del ecosistema, un aspecto muy importante porque aquí viene una relación en un espacio geográfico que nos ubica a nosotros como seres humanos una gran responsabilidad para cuidar esos ecosistemas que actualmente están en grave riesgo. ¿Qué relaciones se van a dar en un ecosistema? Vamos a ver ahí los factores bióticos y abióticos. Su mismo nombre lo dice. Un factor biótico es aquel que tiene vida, el ser humano, los animales, las plantas. Y un factor abiótico es aquel que carece de vida como los minerales. Ahí se encuentra agua, suelo, aire, que son los principales y toman en cuenta, claro, a la temperatura. Estas relaciones siempre van a estar generando para que un ecosistema sea de una manera eficaz y se pueda generar la vida de una manera adecuada. Para ello ocurren flujos de energía. Ahí estamos hablando de uno principal, que es la fotosíntesis, y de los ciclos biogeoquímicos, hablando del carbono, del fósforo, del nitrógeno y de la materia. Recordando que en el video anterior nos dimos cuenta de que estaban los nutrimentos. Este flujo de materia, sobre ello hace énfasis. Ahora, México es un país megadiverso, por ello la biodiversidad importante en nuestro país. Ahí el 10 y 12% de las especies de animales y vegetales conocidas en el mundo existen en México. Y es muy importante resaltar esto. No cualquier país tiene este catálogo de diversidad y hay que cuidarlo y darle la importancia adecuada. Su ubicación en el planeta, el complejo sistema de montañas y su gran variedad de climas es lo que hace y les da este impacto y esta categoría de que México sea considerado megadiverso. Esto es un legado que tenemos que cuidar. Por ello mismo hay la parte que no es tan reconocida o de que nos debemos de sentir tan agradables. La pérdida de biodiversidad. El ser humano siempre ha tenido que ver desde la agricultura, a través de la caza, a través de la quema, ha generado una pérdida de biodiversidad, claro, de manera natural, pero el impacto tecnológico ha generado que esto se agrave a grandes dimensiones. Se pierde el hábitat al momento de talar, al momento de construir o de modificar ese ecosistema para beneficio humano, y se pueden perder grandes cantidades de animales o de plantas para la mejora del ser humano. La sobreexplotación de especies, el pescar fuera del límite o lo muy llamado veda, que a veces no se respeta y lógicamente hace que esta especie se reduzca al mínimo y que pueda llegar a generar la extinción. Una de las causas de la sobreexplotación de las especies es la veda, el hecho de no respetar los tiempos que nos generan para poder generar, lógicamente, el consumo de estas especies. Introducción de especies no nativas de manera natural, a través de huracanes o de algún fenómeno natural. Ciertas especies ingresan a los ecosistemas, pero hay un depredador que logra controlar estas especies. Sin embargo, el ser humano, al introducir por comercio o por alguna situación estética estas especies, puede llevar a que el ecosistema genere un desequilibrio por el mismo hecho de que no es nativo y no tienen un depredador que pueda controlar esta especie, y lógicamente viene un desequilibrio en el ecosistema. La contaminación del agua, aire y suelo, que ahora es uno de los temas de mayor énfasis en cada reunión de los países, pero que lógicamente no es a gran escala a lo mejor el cambio, porque todo depende de nosotros. Si nosotros valoramos este ecosistema en el lugar en donde estamos, podemos disminuir esta gran contaminación que se presenta. Sin embargo, es terrible ver ríos contaminados con tremendos desperdicios, aire por la contaminación al momento de quemar combustibles fósiles y suelo, la erosión, el hecho de quitar árboles. Sabemos que el aire es uno de los principales factores que genera la erosión y que lógicamente puede provocar inundaciones.
Cambio climático, una de las causas de la pérdida de la biodiversidad y que hoy es un tema central y que en un momento vamos a hablar de manera particular de este factor que nos va a generar la pérdida de la biodiversidad. En la parte de calentamiento global, que es donde hace énfasis al cambio climático, vamos a notar el efecto invernadero. Este efecto invernadero lo tenemos como el personaje negativo del ecosistema. Sin embargo, este efecto invernadero es un fenómeno natural de la Tierra que mantiene una temperatura promedio de 15 grados para que la vida sea óptima en la Tierra. Sin embargo, el ser humano ha incrementado este efecto invernadero y nosotros pensamos que hay que eliminarlo cuando es un fenómeno natural. Ahora, ¿quién es el que genera que este efecto invernadero aumente? Es el ser humano. El ser humano, con sus actividades de quema, de modificar el ecosistema para su propio beneficio, hace que la temperatura del planeta aumente y de ahí vienen grandes efectos negativos para el ecosistema y en un futuro que ahorita estamos viviendo no muy lejano del planeta Tierra. Los GEI, gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, vapor de agua y otros muchos, pero estos son los principales gases que generan el efecto invernadero, que retienen el calor de la Tierra para que pueda mantenerse esa temperatura promedio. Si no fuese así, caeríamos en una época glacial tremenda. Sin embargo, vamos a ver que los efectos devastadores provocados por el ser humano nos lleva a ese incremento de temperatura, que aunque sea 1 o 2 grados, es un efecto nocivo para el planeta y para los ecosistemas. Vemos el deshielo, noticia diaria en cualquier fuente de información, periódico, revistas, internet, provocado por esos gases de efecto invernadero. Sequías y aparte lugares en donde la desertificación ya es una alarma actual. Huracanes intensos. Nosotros que estamos en este estado de Yucatán, que padecemos de este tipo de fenómenos, nos damos cuenta que cada vez vienen más intensos, más agresivos, a través y provocado por el efecto invernadero. Nosotros, ¿qué podemos hacer para tratar de limitar o de controlar este efecto nocivo que el ser humano ha tenido entre los ecosistemas? Entre ellos, hay un protocolo llamado Protocolo de Kioto, no muy conocido por todos, porque este es a nivel internacional. Más de 80 países firmaron este acuerdo para limitar la quema de combustibles fósiles y que lógicamente disminuya la cantidad de gases invernaderos que se generan en la atmósfera. Se hizo la firma, se tienen los acuerdos, pero sabemos que en la parte económica, por ahí a veces puede no generarse al 100%. Este protocolo que indica es disminuir la quema de combustibles fósiles que producen estos gases. La eficiencia energética, aquí es responsabilidad de nosotros, cómo nosotros aprovechamos de manera adecuada la energía. Si desconectamos los aparatos electrodomésticos, si lo utilizamos de la manera adecuada, si no perdemos de vista que cualquier artículo que yo utilice debe de ser en el momento adecuado y no dejarlo por un prolongado tiempo sin que lógicamente se esté utilizando de manera adecuada. Esta información la sabemos, esta información la conocemos, pero desgraciadamente el hecho de llevarlo a la práctica nos lleva por un camino común, el hecho de hacerlo porque los demás no lo hacen, ¿okay? O dejar de hacerlo porque se nos olvida en un momento dado, y cuando viene un efecto directo, entonces recordamos que tenemos que tener esa eficiencia energética, una cultura que hace falta potencializar. Prohibir productos con clorofluorcarbonos. Estos productos dañan la capa de ozono, situación que creo que todos conocemos y hemos escuchado en las noticias. El hecho de sprays o ciertos desodorantes que se han estado controlando para que no tengan este tipo de sustancias. Además, y no hay que olvidar, preservar las áreas verdes, que es un factor biótico importante que controla la temperatura. Cuidar el agua, también como la energía. Sabemos que no hay que desperdiciar agua y sin embargo se sigue haciendo. La responsabilidad no solo es de los países, es también de cada persona que habita ese lugar.
Somos parte de un ecosistema, pero a veces nos olvidamos de que tenemos la responsabilidad mayor de cuidar. ¿Quién más sino nosotros, los seres humanos, que tenemos el estudio o la información adecuada sobre el lugar en donde vivimos?